Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la asignatura de literatura de tercer grado. Estamos iniciando esta primera sesión. Vamos a compartir pantalla y esperar que los estudiantes vayan ingresando para lo que será esta última jornada del día. Y con ella, recordarte que el próximo domingo tenemos examen de literatura por la plataforma Big Sun. Y vamos a hacer un repaso por todo lo que hemos visto, porque yo sé que tú vas a sacar ese 20 en el examen. Entonces, vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Vamos a dar 2 minutos, así que ve poniéndote cómodo, sacando tus materiales, porque sé que acabas de almorzar. Bien, ya hemos dado ese tiempo de espera y ahora vamos a dar nuestro repaso. Y por acá tenemos... Tan, 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 tan. Estuvimos hablando de el Inca Garcilaso de la Vega. Un momentico, muchachos, permítanme hacer un cambio. Muy bien. Hemos estado hablando de todo esto. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estado viendo en literatura. Pues estuvimos hablando de esa literatura prehispánica, esa literatura donde se hablaba de desde la llegada de los españoles y buscaba, pues, entre esas características la oralidad, pues, este tipo de literatura se transmitía de una generación a otra. Había el colectivismo, que era la expresión del sentimiento de un pueblo, lo agrario, ligado a las fiestas agrícolas. Otro dato interesante de esta etapa prehispánica era la literatura cortesana, pues la enseñanza de todas las manifestaciones literarias se daban en el Yachaywasi y estaba a cargo de los amautas. ¿Te acuerdas de los amautas? Pues toma apunte porque te voy a preguntar en el examen quiénes eran los amautas. Y eran los maestros encargados de transmitir la cultura oficial del imperio. Y los arabis eran maestros, pero ellos eran los que expresaban el sentimiento del pueblo. Y entonces la literatura cortesana, los maestros eran los amautas, pues era la literatura, tú sabes, de la élite. Y los arábicos eran los encargados de la literatura popular. Ahora bien, hemos estado también hablando de las especies literarias, de la Iji, del Arawi, de las especies épicas que tuvieron parte de ellas. Dentro de esto se pueden mencionar las grandes catástrofes cósmicas, también se menciona Huiracocha,
las especies dramáticas como el Ollantay, ese pequeño cortometraje que vimos del Ollantay, no sé si te recuerdas, pues estuvimos hablando de ella en las clases, hicimos un video de este maravilloso drama que surge aquí y de esa poesía e historia entre los incas, pues también esta literatura estuvo presente en el Imperio Inca, donde surgieron muchos autores y entre Ribagüero, que menciona dentro del panorama literario del Perú, él se ocupó de escribir lo que es la literatura de la República, pues republicana, y también habló de los poetas coloniales y el olvido por completo de la poesía indígena, pues todo exaltaba a otras cosas menos a la indígena. Entonces tenemos aquí que en la literatura peruana de Ventura García Calderón, publicada en 1915, pues se inicia con exégesis de Garcilaso y Diego Mesía de Fernán Gil y Amarile, quienes en su viaje con Ribagüero al Cusco, bueno, esto hizo un vuelco grande, pues se dieron cuenta que hoy había mucha historia, mucha pluma por seguir escribiendo y esto llevó a la entusiasta generación colónida con Moro y Valdelomar. More fue llevado por su genio polémico, siguiendo el ejemplo de González Pradesco. También tenemos acá lo que hemos visto hasta ahora, todos los repasos, estamos haciendo un puro repaso de las características que habíamos hablado de lo que era lo que es la anónima, pues muchas obras en esta época eran anónimas, carecían pues de autor, se hablaba del pueblo, se hablaban de la relación de la naturaleza, temas agrícolas, creencias en dioses, se transmitía de padres a hijos. Y entre las especies líricas tenemos el Aymoray, el Arabi, el Ayatawi, el Huacayé, el Huacán, el Guaguaguaki, el Taqui, el Ailli, el Guañú, el Huanca y el Aranguay, el Urpi. Y en lo épico narrativo también se hablan de los mitos. Cierra el reloj. Ok, y entonces continuamos con estas partes de especies que son los mitos, pues narraban los caracteres religiosos, buscar fenómenos los mitos, así como estuvimos hablando creo que mencionamos varios mitos dentro de esta clase, hablamos de los cuentos y de las narrativas. Creo que estuvimos hablando de la leyenda del Manco Cápac, si mamá recuerda, y también surgió el teatro precolombino, que estuvo muy relacionado con la vida cultural y religiosa y de las expresiones propias de la vida del hombre prehispánico. Entre el teatro se dividió entre la tragedia, la comedia y el drama, pues las tragedias se manifiestan a través de los hechos militares de triunfos y victorias, y las comedias como manifestaciones que se daban en la agricultura, las labores domésticas y la familia. En el drama estaba relacionado con los cortejos y las costumbres de los incas. Ahora, en la historia de la literatura prehispánica, tenemos pensamientos mágicos, las metáforas, y en la literatura prehispánica, bueno, sus características, bueno, como lo hemos mencionado, agraria, anónima, oral, panteísta, impresionista, y con ella damos el vuelco a lo que es la literatura prehispánica en el Perú, el cual la clasificamos dentro de la literatura prehispánica, pues toda aquella obra es creada antes de la llegada de los españoles aquí al Perú, es decir, en 1492. Y a pesar de que el imperio incaico no tuvo una escritura, sí se cultivó la literatura oral, ¿ves? Transmitida de padres a hijos. Aquí tengo un estudiante gatuno que fielmente acude a sus clases de literatura. Entonces,
En líneas generales podemos decir que los temas principales estuvieron relacionados con los dioses, la agricultura, la vida en las comunidades o el ayllus. Tenemos también, por otra parte, que parte de su género, lo que eran los cantares serranos. Estuvimos con el mito de la leyenda de Manco Cápac, perdón, la leyenda de Manco Cápac. De los cantares costeños, estuvimos viendo el video de la leyenda de, perdón, el mito de la creación o de la Gigi de Tichi de Viracocha. En los cantares costeños estuvimos viendo un video de lo que era el mito de Con y otros mitos más, pero estuvimos viendo más que todo el mito de Con. No sé si lo recuerdas, pues deberías. Por la lírica que he hecho, bueno, era una poesía singular, sino de comunidad cuyos temas principales son el culto a la tierra, la celebración del exilio militar, el culto a los dioses. Y un momentico. Ahí está el agua. Entonces seguimos acá con el cántico de lo que eran las líricas quechua. Tenemos las líricas coral y vamos a seguir con este repaso que estuvimos dando. Hablamos de los cronistas y esa clasificación que vamos ahorita a describir. Para que lavaras esto, pues. Está bien. Entonces, vamos a esperar. Entonces, aquí tenemos a los cronistas. Tenemos aquí a los cronistas mayores y entre ellos tenemos a Bartolomé de las Casas. A Bartolomé de las Casas tenemos dentro de los mayores, pues. Y de los cronistas menores tenemos a... ya te los voy a ubicar, un momentico, disculpes que no he empleado bien la lámina. Ok. Entre los cronistas menores tenemos a los cronistas del descubrimiento como Francisco de Ceres o de Jerez, tenemos a los cronistas de la conquista como Cristóbal de Mera y hay otros más, los cronistas de las guerras civiles como Agustín de Zárate, y tenemos cronistas del Incario como los cronistas de Pedro Cieza de León, Juan Pablo Ondegardo, Miguel Cabello de Balboa y Blas Valera. Entonces, seguimos con el repaso. Estuvimos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, llamado el Inca, pues nació en Cusco, actual Perú, y era hijo de un conquistador, papito español, conquistador, y mamita princesa incaica, Isabel Chimpoyo, y que tuvo las dos culturas presentes. Y dentro de esas dos culturas presentes, bueno, le sirvió para tener conocimiento de ambas. Por otra parte, a los 21 años se trasladó a España, donde siguió con el grado de capitán y participó bajo el mando de Juan de Austria en la represión de los moriscos de Granada. Este chico también participó en lo que es estas grandiosas obras literarias y entre los escritos más renombrados del Inca están los comentarios reales, pues la primera parte de esta obra se publicó en la ciudad de Lisboa en el año 1609 y la segunda, que se llevó a cabo bajo el título puesto por los editores, la historia general del Perú, la cual fue editada póstumamente en Córdoba en 1617 y
Los comentarios del Inca son una mezcla de una autobiografía de reivindicación de sus gloriosos linajes e intentó de dar una visión histórica del imperio incaico, cuya conquista por parte de los españoles había sido uno de los hitos del proceso colonizador que siguió el descubrimiento de América. Entonces estuvimos hablando de las grandes importancias de lo que es la vida de este famoso ser. Y con ello iniciamos lo que es la literatura de la colónida. Que esta literatura de la colónida, aunque tuvo una influencia española, algunos autores contribuyeron a constituir una nueva identidad nacional y entre los más destacados está el Inca Garcilaso de la Vega, Amarilis, que la cual mencionamos en la clase pasada, a Juan de Espinosa Medrano y Juan del Valle y Caviedes. Y las características de esta literatura de la colonia era que dependía de España, pues te recuerdo que cuando llegó la literatura aquí al Perú o a Latinoamérica venía de orígenes españoles, pues ellos fueron los que los trajeron, muchachos. Y luego uno, con el tiempo, digo uno, pues digo las personas de ese tiempo, fueron, una vez que aprendieron lo que es este tipo de literatura, bueno, empezó el mismo pueblo, el mismo Perú, a crear o a producir literarios peruanos. ¿Ve? Entonces, este tipo de literatura pues tenía el carácter de dependencia de España, pues fuimos eco de la literatura de España a nivel de Latinoamérica. Había un alto valor histórico, pues la literatura de ese entonces recogió testimonios del colonialismo que se implantó. Entonces también hubo un estilo satírico, hubo imitación. Entre las fases y periodos, bueno, tenemos el barroco, que fue una producción con un estilo de recargar los recursos literarios, pues le dio importancia a la lírica. Y los representantes de esta son Juan de Espinosa Medrano. Por el neoclasicismo, tuvo una connotación de buscar el equilibrio de la armonía, pues rechazó el recargado lenguaje del barroco, pues el neoclasicismo buscaba rescatar esa parte clásica, como rescatar los valores, pues. Oye, ya deja de estar mostrando la boobie, trata de un poquito de taparte más, chica, vuelve otra vez a vestirte como antes. Tú, chico, ¿qué te pasa con que tienes esos aros esos aretes en las orejas? Eso no va con la época, vamos a rescatar los valores, chicos. Claro, eso es un ejemplo. No se vayan a ofender. Es rescatar. En esa época el neoclasicismo buscaba rescatar esa literatura neoclásica. Entonces el clasicismo por su parte suplantó progresivamente al barroco, dejando espacio al romanticismo, ese romanticismo, pero antes de renovarse a través del neoclasicismo. Entonces por acá las etapas en la literatura colonial era la etapa clásica. En ese el poder colonial se consolidó y en lo literario predominó la poesía en su forma lírica y épica. En la etapa congorista o barroca, pues hubieron creaciones literarias que se muestran más cortesanas, más laudatorias y sin originalidad. Entre los representantes tenemos a Juan de Espinosa y Medrano, llamado el lunarejo porque tenía un lunar. También tuvo otro seudónimo más que lo dicté en la clase pasada. Tenemos también a Luis Antonio de Oviedo y Herrera. Tenemos a Lorenzo de Llamosas y otros. Y también tuvo influencia francesa, Le Monsieur, Olala, de Guy. Entonces, también dentro de esta influencia tuvieron inspiración de los científicos franceses que informan a los americanos los ideales liberales que inspiran sus obras como la de Voltaire, Montesquieu y Diderot. Y en Lima, el virrey Castel d'Ulius, uno de los introductores del gusto francés, instala una academia para el cultivo de letras. Hubo la expulsión de jesuitas y se escriben las obras del drama de las palanganas contra los amoríos del virrey Amat
Y tenemos acá obras de carácter popular como El Lazarillo de Ciegos Caminantes, El Lazarillo, que es una obra escrita con... esta obra describe su autor, su gracia y humor satírico. Aunque se desconoce un poco el nombre del autor, pues se le conoce con el sobrenombre de Cóncolo Corvo. Entre sus principales representantes tenemos a Pedro de Peralta, Rocha Benavide y Pablo de Olavide. Entonces, entre las principales obras tenemos a los más connotados escritores de la colonia y podemos mencionar al Inca Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán, Diego de Ojeda, Amarilis, Juan del Valle, Juan Espinosa y Medrano, Pedro Peralta y Cóncolo Corvo, quien escribe El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Si te preguntan en el examen final quién era Cóncolo Corvo, pues usted debe contestar que era el escritor del Lazarillo de los Ciegos Caminantes, que es la respuesta correcta. Amarilis fue considerada la mejor poetisa del virreinato y Juan del Valle y Caviedes, pues, reacciona contra el gongorismo imperante con su obra Dientes del Parnaso. Y Juan Espinosa y Medrano surge como un autor del apologético en favor de Luis Góngora. Y Cóncolo Corvo describe El Lazarillo de Ciegos Caminantes, donde juicia con ironía y malicia las desventuras de la patética realidad social. ¿Cuáles fueron esas fases o periodos de esta época? Pues el clasicismo, el barroco y el neoclasicismo, que ya los hablamos. Y por el clasicismo tenemos a Amarilis, a Clarinda, Diego de Ojeda, Diego Mejía o Diego Mesías. Y por el barroquismo tenemos a Juan de Espinosa y Medrano. Aquí tenemos el lunarejo, ya le puedes ver el lunarcito que tiene ahí también. Pues le llamaban por eso el lunarejo, o también el doctor sublime. Si te preguntara cómo se le denominaba el lunarejo, la opción correcta es el doctor sublime. Ahora bien, continuamos. Aquí tenemos a Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes, que este señor también fue un poeta de la Ribera, llamado así el poeta de la Ribera, a quien se le denominaba a Juan del Valle y Caviedes. Luego tenemos el afrancesamiento y neoclasicismo, pues el virrey Manuel de Oms, este señor fue el fundador de la Academia de Palacio, y en la segunda mitad del siglo XVII la literatura en Europa tuvo un influjo de letras francesas y tendió a volver a los moldes clásicos. Sin embargo, en las colonias españolas siguió preponderándose el conceptismo y el culteranismo, o sea, el barroquismo. Entonces, tenemos que Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, fue un poeta y autor teatral, autor de los libros poemáticos La vida de Santa Rosa. Y Pedro Peralta Ibarnuevo, con un poeta erudito y científico limeño, quien da importancia que él alcanzó y merece una sección aparte dentro de este afrancesamiento. Discúlpame la bulla, muchachos, pero hoy es domingo y muchos de los vecinos están desocupados y hay cierta bulla. Ok. Por su parte, tenemos acá, vamos a avanzar con el tema de Mariano Melgar. Pues Mariano Melgar es un célebre que cursó filosofía y teología, y este chico retornó a Arequipa y entre tanto su amada Silvia cedió a la oposición de su padre y rechazó al poeta. Este dolor que el poeta sintió le afectó su salud, pues estaba desdichado, lo había rechazado su querida amada. Y viste que la gente hasta del amor se puede morir. Pues sí, y probablemente de ello se debió que su excelente traducción de la Remedia Moris de Oviedo, que dejó inédita, y después con el tiempo hubo una composición Carta a Silvia.
momentito, muchachos. Entonces, por acá seguimos con esta de Mariano Melgar. Pues, Mariano Melgar, un momentico que avancé sin querer la lámina. Ok, quedamos en que, bueno, el desamor que vivió, pues no se pudo casar con su querida amada Silvia porque sus padres no lo querían y esto le afectó tanto. Sin embargo, él probablemente hizo una excelente traducción de la Remedia Amor y de Ovidio que debió ser inédita. Y en la composición de la carta a Silvia, Melgar se incorporó poco a poco a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacahua, a quien sirvió como auditor de guerra. Tras la batalla de Umachiri, fue apresado y sometido a consejo de guerra. Y a pesar de su formación neoclásica, pues las obras de Mariano Melgar presentan rasgos prerománticos. Claro, que no va a presentar sus rasgos prerománticos, pues su chica no se pudo casar con él porque papito y mamita no lo dejaron, y esta desdicha de amor, desventura, hizo que este famoso célebre de la literatura pues hiciera una excelente traducción de la Remedia Mori de Oviedo, y también realizó una carta a Silvia. ¿Ve? O sea, que el hombre este despecho, esta desaventura amorosa, lo hizo como que inspirarse un poco más en medio de su dolor del corazón. Entonces, esto, aunque tenía sus raíces neoclásicas, pues sus obras eran con rasgos prerrománticos, sentimentalistas, hacia el amor de la naturaleza, hacia el culto de la libertad y el fervor patriótico. Y también buscó los intereses e inquietudes del pueblo. Y aparte de eso, también él lo que tenía también es que él incorporaba ciertos matices en sus obras que captaron también a los más pueblerinos. Entonces también incorporó las temáticas andinas, los yarabes, que son composiciones en metros cortos cuyo tema más común es el lamento amoroso. Y se canta con acompañamiento de guitarra o de quena, que es una flauta de caña de los indios peruanos, de los indígenas. Recuerda que no me gusta decir indio. Y en el espíritu y en el nombre mismo, el yarabi proviene de los irabis o irahuís de los incas, con canciones líricas de amor o de asuntos campestres tristes o alegres, donde son acompañados por esta flauta. Sería muy interesante escuchar una parte de estas obras en esa flauta maravillosa de estos grandes indígenas peruanos. Ahora bien, en la edición póstuma de la poesía de Mariano Melgar, o sea, después que murió, aparecen solo 10 yarabíes, pero se le contribuyen mucho más porque su nombre se ha convertido en un símbolo del género. Desde el punto de vista estrictamente literario, los yarabí de Melgar son algo ingenuos y su versificación es a menudo defectuosa, pero alcanzan un singular dramatismo en la música y con los acentos doloridos de los cantores. Claro, pues el hombre, ¿quién no le va a doler un rechazo así? Pues, más de uno. Y en la literatura de la República, pues se inició en el año de 1821, año en que surgieron muchas independencias en muchos sitios de Latinoamérica. Y esto no significó aún nuestra independencia en relación a España. Sin embargo, la presencia de este país se prolongaría hasta fines de 1824, que es derrotado en las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, el mismo Bolívar no escapó el dominio de sus ansias del poder en el Perú.
Ello lo consiguió en el año de 1823 y permanece hasta 1827, en que se elige un nuevo presidente de la República y es al general Lamar y se encarga al Congreso la elaboración de una nueva constitución política. El país comienza así formalmente su vida independiente. Entonces, durante este proceso, que abarca la segunda mitad del siglo XIX, hasta la cual se encuentra un camino propio y nacional, con los aportes de Ricardo Palma, Manuel González Prada y José Santos Chocano, quienes fueron decisivos en la configuración de nuestra personalidad literaria. Y con ellos, muchachos, vamos a hacer el pase a lo que es el realismo peruano, porque vamos a hablar de González Prada, Lorinda Mato, Mercedes Cabello, Abelardo Gamarra y otros representantes más, pues aquí nos vamos hacia la literatura de nuestro Perú, el realismo peruano. Y es que, ¿sabías tú que en el Perú nace dentro del contexto histórico de la guerra con Chile, donde nuestro territorio se ve mutilado en la frontera sur? Y el realismo es un nuevo clima cultural que valora la ciencia sobre el arte, los hechos, la fantasía. En resumen, el realismo sobre el romanticismo, ese romanticismo que Mariano Melgar nos traía. Entonces, este movimiento cobró vida cuando a mediados del siglo en Francia a determinados artistas que pretendían reflejar la sociedad del momento en oposición a esas fantasías y sueños románticos, se les denominaron realistas. Y desde entonces se suele presentar el realismo como la oposición al romanticismo y parte de sus características, bueno, las tenemos acá: antihispánica, anticlericalista, indigenismo y nacionalidad violenta, censura el pasado y exalta el futuro. Hay el radicalismo político y social. Entre sus representantes tenemos a González Prada con Páginas Libres, Mercedes Cabello con El Conspirador y Clorinda Matos con Aves sin Nido, y por último Abelardo Gamarra, El Tunante, 100 años de vida perdularia. Ya estamos por finalizar esta primera sesión, mis queridos y amados estudiantes invisibles, porque hoy estoy solita sin estudiantes. Entonces, con ella vamos a avanzar y quiero que dejarte parte de lo que es un pequeño video de lo que es Páginas Libres. Un momentico, vamos a compartir pantalla con esta videoclase. Un momentico. Un momentico, ya vamos a avanzar con el video. Un momentico, ya te vamos a ubicar la obra de Páginas Libres de Manuel González Prada, porque quiero que observes lo interesante de estos pensamientos de Manuel González Prada. Ahora sí voy a compartir pantalla para que puedas observar. Vamos a hacer una especie de parada.
Ahora sí. Un que YouTube a veces no me deja. Se porta mal. Yo no sé por qué se porta mal YouTube conmigo. Ok. Muy bien, ahora sí, vamos a ampliar. Vamos a ampliar para observar páginas libres de Manuel González Prada. Vamos a esperar que amplíe un poquito la pantalla. Un momento. Ok. Iniciamos con la biografía de Manuel Prada. Pues Manuel Prada nació en Lima en el año de 1844 y estudió en Santiago, pues recorrió la zona andina del país y participó de la fundación del Círculo Literario y rechazó al cargo presidencial y partió rumbo a Europa. Ya de regreso en el año de 1898 comenzó a divulgarse las ideas anarquistas, donde defendió las libertades democráticas y se manifestó por una educación laica. Murió de un infarto el 22 de julio del año 1918. Obras de Manuel Prada, pues ya tenemos Anarquía, Baladas peruanas, Grafitos, Horas de lucha, Propaganda y Ataque, El tonel de Diógenes y por supuesto, Páginas libres. En su argumento, bueno, él fustiga violentamente a las instituciones y personajes de la República. El debacle de la Guerra del Pacífico, en la que nuestro país quedó sumido en una grave miseria económica y moral. La búsqueda de la identidad nacional y la recuperación de los valores invoca a los intelectuales peruanos a reflexionar sobre los graves momentos que atraviesa el Perú luego de la aplastante derrota en la contienda militar de 1879. Entre los temas principales, bueno, tiene la realidad sociopolítica del Perú después de la guerra con Chile. En los subtemas, pues habla de la libertad de escribir, la situación de los literarios peruanos, respeto a los del mundo, la educación primaria del siglo XIX. En lo denotativo, Páginas es un libro que contiene escritos que no dependen de formas o estilos. Y en lo connotativo es la crítica cáustica merecida de la realidad peruana de la segunda mitad del siglo XIX, pues en muchos aspectos, llámese político, social, literario, militar y cultural. En lo macrocosmo, pues la ciudad de Lima, era donde se ubicaba, y en lo microcosmo, bueno, el teatro de Politeamo, Teatro Ateneo de Lima, Palacio de Exposición, Teatro del Olimpo, el cementerio, que durante el entierro de Luis Márquez, pues sí. En lo histórico, pues los hechos de la obra corresponden a la segunda mitad del siglo XIX y en particular de las décadas de 1866 a 1883. En lo cronológico, los discursos de las obras Páginas libres han sido disertados dentro de un plazo de un año aproximadamente. Para lo psicológico, los recuerdos y la proyección del autor en forma global abarca unos 400 años, es decir, 4 siglos. Y desde la época de lo literario, desde el siglo XVI hasta la vida de la realidad peruana durante el siglo XX. ¿Cuál es el mensaje? Recibimos el mensaje de que nosotros no debemos ser conformistas ante una derrota, sino buscar una revancha y ganar una batalla en nuestra propia vida. También nos enseña a ser críticos de nosotros mismos y nuestra realidad y del mismo ser parte de la solución y el desarrollo de nuestra sociedad y del Perú. Entonces, muchachos, con ella nos vamos a la segunda sesión, el cual finaliza en estos momentos. Así que incorpórate a la segunda sesión, por favor, no faltes.